parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. ¡Qué bueno! Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, porque entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por AM Cumbre 1400, tu radio, tu voz. Muy buenas tardes, estimado amigo Rodrigo. Muy buenas tardes a toda la audiencia y a la gente aquí de la radio que también nos viene operando. ¿Cómo está usted? Aquí con ganas de seguir hablando, contando historias de acá, de Neuquén, de esta tierra. A veces lo hacemos más genéricamente en cuanto a que las historias que contamos no transcurren directamente en Neuquén, pero tienen influencia en la historia neuquina, y a veces, como va a ser el caso de este programa, bien específico. Es muy específico sobre sucesos, porque a veces vamos a lo anecdótico, a lo costumbrista, pero a veces vamos también hacia tal vez el análisis o tratar de encontrar hilos conductores a diversas situaciones que se presentaron en la historia de esta provincia, o en el caso de lo que vamos a contar ahora, del territorio nacional del Neuquén. Sobre todo en una época, disculpe que lo interrumpa, usted sabe cómo soy, pero sobre todo de una época en la de que la gente más vivía lo que estaba haciendo que pensando en contarlo. No es fácil meternos en esa entre líneas o en esas cosas que pasaban por debajo de lo que se conoce como la historia en general, vista de por arriba de los inicios de Neuquén Capital, sobre todo, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Hemos hecho un programa haciendo historia o historias de elecciones, de distintas elecciones, pero particularmente sobre aquellas elecciones que transcurrieron en la etapa del territorio nacional, pero no en el siglo XX, sino en el siglo XIX, en aquellos últimos años o últimas décadas donde Chosmalal era capital del territorio, donde hubo una elección municipal, pero no en Chosmalal, en la primera capital del territorio, que fue Ñorquín. También hemos hablado de Ñorquín, Codigüe, Campana Mahuida. Frustradas o efímeras. O efímeras capitales. La primera elección fue aquella, como usted recordará, siempre le digo porque usted era contemporáneo en aquellos tiempos. Siempre fui contemporáneo de todo. Aquella elección en Ñorquín, donde se eligieron autoridades municipales. Acuérdese que había una ley que establecía que cualquier localidad que tuviera más de 1000 habitantes tenía derecho a elegir sus autoridades municipales. Esto en los territorios nacionales. Y Ñorquín, justamente, efímeramente, como dice usted, tuvo esa cantidad de población en una determinada época de su historia. Ñorquín ya no está más como ciudad, como pueblo. Está muy cerquita de lo que actualmente sería el Huecú, por si alguna persona se interesa en saber por dónde andaba Ñorquín. Pero después el tema de las elecciones se trasladó a Chosmalal, que fue capital del territorio durante más tiempo. No fue tan efímero como Ñorquín, pero cumplía los requisitos de los 1000 habitantes, y fue en ese lugar donde se produjeron las primeras elecciones municipales de esa nueva capital, que más o menos fueron poco menos de 20 años que duraron, hasta que se intensos 20 años. Intensos 20 años, hasta que se mudaron las autoridades del territorio a la actual confluencia, que es la parte que vamos a hablar hoy. De paso aprovecho y digo que están todos los programas, o casi todos, o muchos, están en el canal de YouTube de Más Neuquén. Ahí lo pueden encontrar. El programa que se llama Esa es otra historia, que es precisamente este. Y pero permítame y disculpe, no, yo no puedo evitarlo.
antes de sumergirnos en las aguas del tema que vamos a tomar ahí, claro. Siempre la metáfora para mí es una constante, es algo... Es su apodo. Sí, mi segundo nombre. Yo le quería hacer una pregunta basado en esto de mi coetaneidad con sucesos que han acaecido y acontecido hace, inclusive, ¿a usted le pasa todavía a esta altura de la soirée que cuando habla del siglo pasado en realidad se está refiriendo al siglo XIX y no al siglo XX, o es una característica propia de la gente de edad estética? De su edad. Claro. Bueno, a veces se me escapa alguna. Digo, el siglo pasado cuando me quiero referir al XIX, sí, me ha pasado, porque yo reconozco... Me pisa los talones. Reconozco que he nacido en el siglo XX, más allá de que estoy proyectado al siglo XXI. 22. No, pensé que iba a decir al siglo XXII, como es mi caso. ¿Sabe que viendo algunos trabajos sobre esos inicios de la capitalidad de Neuquén, ahí nos cruzamos con dos puntuales, uno de Lisandro Gallucci y otro de Carla Manara, que hablan de este tema electoral, que es el tema que en realidad nos interesa a nosotros hoy. Lo hacen de distintos abordajes. Tal vez el de Gallucci es un poquito más visto desde el tema de la ciudadanía política, desde el tema de lo laboral, de los trabajadores. El de Carla Manara tiene muchos detalles puntuales sobre cuáles eran esos dos partidos que siempre se disputaban las elecciones. Eran como, no sé, como en su momento fue el justicialismo y la Unión Cívica Radical. En ese momento era la Unión Vecinal y la Unión Popular, los dos partidos que dominaban la escena de aquellos inicios de la capitalidad neuquina. Perdón, dos miradas que se complementan, al menos a mi entender, ¿no? Sí, por supuesto, a ver si lo podemos enlazar y desarrollar para que se entienda. En primer lugar, imaginémonos aquella Neuquén designada capital. Vuelvo otra vez a los programas que hemos hecho anteriormente. Tal vez el tema del traslado de la capital es uno de los temas que más hemos desarrollado en distintos programas, abordándolo de distintos aspectos. Lo digo más que nada por si hay gente que le interesa y los quiere buscar. Imaginémonos que aquella capital que fue fundada, entre comillas, porque ya existía un pueblo, que era el pueblo Confluencia, aunque también tenía otras denominaciones, tenía en ese momento unos 500 habitantes cuando Buquet Roldán funda esa capital. Pero ya para 1920 tenemos que había crecido a los 2.500 habitantes. Gran parte de la totalidad del departamento Confluencia. O sea, todo lo que nosotros ahora conocemos como departamento Confluencia, llamémosle actualmente Centenario, Plotier, Cenillosa, muchos lugares de los que estoy nombrando que ni siquiera existían. Arroyito, tal vez el lugar más poblado antes de haberse iniciado la capitalidad de Neuquén. No sabemos exactamente qué proporción de trabajadores había en esa pequeña población, pero podemos suponer, más que nada viendo algunos escritos y especialmente los análisis que se hacen en estos trabajos, de que era una parte considerable de la población. Y, por ejemplo, tenemos en aquellos inicios a los trabajadores ferroviarios. Era uno de los grupos de trabajadores que habían adquirido mayor importancia. Prestigio, inclusive. Sí, acordémonos que el ferrocarril llega a Neuquén en 1902, es decir, todavía no estaba Neuquén, no se había fundado como capital, no se había asignado como capital. Al paraje Confluencia. Sí, a la estación le llamaron Neuquén. De ahí muchos sostienen, opinan de que por eso le pusieron a la ciudad también igual que a la estación de tren ese nombre. Pero eran, sí, los trabajadores que habían adquirido gran importancia. En general eran de origen europeo, eran inmigrantes, la mayoría llegados de la provincia de Buenos Aires. También estaban los empleados de comercio. Acordémonos que Neuquén en esos inicios era un nudo importante
justamente a raíz de ser punta de rieles. El ferrocarril llega en 1902 a Neuquén y ahí se detiene por unos años, porque habría que esperar hasta 1913 para que llegara Hasta Zapala. hasta Zapala, sí. El ferrocarril fue construido muy rápidamente por la urgencia de una posible guerra con Chile, tema que hemos tratado varias veces, pero una vez firmado los pactos de Mayo, aquellos que suscribieron los gobiernos de Argentina y Chile en 1902, la amenaza de una guerra dejó de ser tal, entonces ya la necesidad de avanzar rápido con el ferrocarril hacia la cordillera también dejó de serlo. Pero dijimos entonces, los trabajadores, los ferroviarios, los trabajadores del comercio, estaban los empleados públicos, formaban parte de esa élite de trabajadores. Los empleados públicos cobraban un poco más que el resto, pero tenían una desventaja, que cobraban cuando había plata. Es decir, que muchas veces pasaban meses sin cobrar el sueldo y terminaban subsistiendo gracias a El fiado, Claro. a la cuadernita. A la cuadernita le decía una vecina, acá te dejo la cuadernita. Claro, A la exactamente. libreta, famosa libreta de almacenero. Empezaban a acumular deudas en favor de los comerciantes, de los bolicheros, justamente por causa de esos prolongados retrasos en los pagos de los salarios. Y también ahí en cierta forma se establece una relación clientelar que después se va a trasladar también al ámbito político. ¿Por qué? Porque justamente los bolicheros, que eran las personas que tenían el poder de hacer que mucha gente subsistiera, empezaron a incursionar en la política. Hay casos, ejemplos, pero el más conocido, la familia Zapag. Posteriormente, con el tiempo, fueron intendentes de varias localidades, de Cutralcó, de Zapala. Pero justamente muchas de esas relaciones, de ese poder que tenían, lo fueron construyendo gracias al fiado que podían darle a la gente que vivía en esos tiempos, especialmente los empleados públicos que cobraban si tenían suerte. O sea, si uno tenía espalda económica, eso lo hacía todavía más poderoso que, por ejemplo, con sus pares de rubros parecidos, pero que no tenían esa espalda como para sostener un fiado durante a veces periodos de meses. Empezamos a ver algunas señales de que los trabajadores empezaban a agruparse, empezaban a colectivizarse para reclamar, para defender sus derechos. Todo eso está muy relacionado con el tema electoral que vamos a tratar de desarrollar a lo largo del programa, porque tenemos algunos ejemplos. A ver, primavera de 1921, los trabajadores ferroviarios lanzan un paro. En realidad no era un paro contra el gobierno, era un paro por un hecho puntual contra los comerciantes, pero más que el hecho del paro, es el tema de que ya empezaban a organizarse para tomar medidas colectivas, distintos gremios, distintos grupos de trabajadores que dan muestra de su capacidad para organizarse, que muchas veces eso después será trasladado hacia la actividad política. Aquel en 1921 estaba de gobernador del territorio Francisco Denis, del cual hemos hablado, no sé si extensamente, pero lo hemos retratado un poco cuando hicimos aquel programa donde hablamos del anarquismo en Neuquén. Un muchacho que no simpatizaba con esas ideas. Y más en aquella época, los militares. El anarquismo en Neuquén no fue tan organizado como ocurrió en el territorio vecino de Río Negro, pero también tuvo algunos episodios, algunos conatos que fueron rápidamente desarmados desarticulados es la palabra, por Francisco Denis, que por ejemplo, entre otras frases, dijo: acá en este territorio no hay ningún anarquista, porque lo digo yo, y punto. Cosa que, a diferencia con don Sergio Denis, eso nunca se iba a transformar en una canción tribunera. No, de ninguna manera. Por ejemplo, en 1921 estaba intervenido el municipio neuquino. Estaba intervenido más que nada porque habían renunciado
los miembros del consejo municipal anterior. Entonces había quedado acéfalo. Spoiler, esta situación se va a repetir a lo largo de la narración. Era muy habitual eso. Pierdo, te impugno. Sí, y generalmente los que ocupaban el cargo eran los que habían perdido. O sea, los que ocupaban las intervenciones. Siempre que había una intervención, el que ocupaba el cargo de interventor era el que había perdido la elección cuando las reglas eran, entre comillas, porque tampoco seamos ingenuos, pero eran las mismas para los dos. Y si no traían a alguien que, inaugurando un periodo que todavía no existía, que era el del paracaidismo, caía graciosamente, vaya a saber desde dónde, puesto por alguna autoridad foránea a la provincia, amigo Rodrigo. Bueno, ahí la gobernación del territorio, o sea, Denis, no usemos tampoco eufemismos, nombró a 3 vecinos de Neuquén, del pueblo. De su confianza. Claro, o sea, los nombró hasta que el municipio fuera normalizado a través de la celebración, déjeme usar esa palabra, de nuevos comicios. Digo más que nada celebración porque justo lo tengo acá anotado. Ahí había algunas dificultades porque había que hacer un nuevo padrón. Ese era un tema bastante problemático. En un pueblo tan joven, donde venía habitualmente gente nueva a radicarse, el padrón había que actualizarlo constantemente, porque siempre había gente nueva. Y más que nada, si se tenía que contabilizar, primero había que llevar el número de cuánta gente vivía en el lugar para ver si cumplía ese requisito de que tenía que haber como mínimo 1000 personas. En el caso de Neuquén los cumplía sobradamente, pero siempre se hacía el conteo. Si hubiera sido por el gobernador Denis, hubieran subido el número bastante más, porque no le gustaba mucho eso de las elecciones, de que la gente tuviera que tomar decisiones. Hay varios trabajos periodísticos que hablan de eso. Él consideraba de que la gente no estaba preparada para asumir esas responsabilidades. El tema es que había que nombrar una comisión para confeccionar los padrones, pero generalmente la gente que estaba encargada de hacer esos padrones tenía participación política en alguno de los partidos, ya sea Unión Vecinal o Unión Popular. Entonces, ¿qué hacían? Exactamente lo mismo que hacían 20 años antes en Chosmalal. Si veo que puedo sacar gente del partido rival, y bueno, busco cualquier excusa. Por ejemplo, está mal escrito acá en el documento, la partida de nacimiento, se olvidaron de poner el segundo nombre, listo, fuera del padrón. No ocurría lo mismo con los partidarios de la propia agrupación. Me parece que se fue. Ya no está en Neuquén. Sí, no vive más. Y a lo mejor estaba... A este otro me pareció haberlo visto una tumba en el cementerio. Este está muerto, achado el hombre. Y después iban a reclamar, y así sucesivamente. Una vez que se armaban los padrones, empezaban a surgir los reclamos, obviamente porque se publicaban, y ahí es donde saltaba todo. Entonces empezaban los reclamos por inclusiones y exclusiones, porque no solamente se excluía, a veces también se incluía. A lo mejor se le pasaba que el otro vivía a 80 kilómetros en el territorio vecino, pero como vino una vez a Neuquén, ahí ya lo estaban considerando como que ese sí era parte del padrón que vivía acá, siempre y cuando sea del partido de uno. Prácticas que al día de hoy se siguen utilizando. ¿Usted dice? Y candidatos que dije, yo vine acá hasta el live y ejercí no sé de qué cosa hace 20 años. Listo, pertenece acá, pero usted tiene un cargo político en la provincia de al lado. No importa, ahí está. Metros más, metros menos del río. Claro. ¿Quién se fija en esos temas? ¿Sabe que en 1922, por ejemplo, la justicia letrada anuló el padrón por la cantidad de irregularidades que tenía? Y tuvieron que decidir que ese año no se hacían las elecciones. Hasta el año 1927 el único municipio que hacía elecciones para designar autoridades del Consejo Municipal era Neuquén, pero en 1927 se suma Zapala, que venía también creciendo a ritmo vertiginoso y ya superaba ampliamente el requisito de los 1000 pobladores. Es más, generalmente se esperaba no a que tuvieran 1000, se esperaba que tuvieran un poco más, 1100, 1200, 1500.
porque ha habido casos donde se demostraba que ya habían pasado los 1000, pero como estaban muy justitos, o sea, si se moría uno o dos, Claro. volvían a caer debajo de la línea. Entonces medio como que esperaban a que sea un poco más para tenerlos en cuenta. Pero bueno, ahí ya Zapala también en el año 1927 había alcanzado el estatus como para poder ser elegida. En el transcurso de el gobierno de Eduardo Elordi, del cual hemos hablado también muchas veces, acordémonos que Elordi fue uno de los gobernadores que más tiempo duró en el cargo. Inclusive, si lo ponemos en el ranking histórico, también estaría ahí entre los primeros. Obviamente que él era gobernador del territorio, a él no lo eligió nadie excepto el gobierno nacional, pero tenía buenos contactos. De hecho, Buquer Roldán lo eligió como su persona de confianza. Veo que en ese tipo de casos se elige una persona de confianza que no investigue nada ni... La continuidad, Hablan de la continuidad, que en realidad es no toques nada, no investigues nada. que continuamos con los negocios, ¿puede sí. decir usted? Sí, yo no lo quería decir directamente y quería que usted quedara pegado, así que hágase cargo de lo que dice. Eduardo Elordi no era militar, pero también tenía una opinión bastante baja de eso de las elecciones municipales. Él quería elevar el número de pobladores necesarios para poder hacer elecciones municipales. Él decía, entre otras cosas, que de esa manera se iba a librar, entre comillas, ¿no?, a la población de los problemas que generaban los gobiernos comunales integrados por personas inexpertas. Eso decía Eduardo Elordi. En el caso del territorio del Neuquén, había muchas localidades que habían alcanzado los 1000 habitantes, o sea, después de Neuquén y después de Zapala, pero que sin embargo hasta 1940 no fueron autorizadas a hacer elecciones para formar gobierno municipal. Hay casos como por ejemplo Chosmalal es una. El caso de Chosmalal era un caso típico porque siempre estaba ahí en el límite. O sea, después que perdió la capitalidad empezó a perder mucha población, pero bajó de los 1000, pero después subió, bajó, subió, bajó. Entonces siempre estaba ahí cruzando la línea y bajándola, entonces nunca se la tenía en cuenta. En la cordillera, por ejemplo, tenemos a Junín de los Andes, también que le costó bastante que le aceptaran poder elegir consejo municipal. En el caso de Neuquén tenemos que el municipio fue intervenido durante numerosas ocasiones entre 1906 y 1930 y, como dijimos anteriormente, siempre en esas intervenciones contaba con la adhesión de algunos de los miembros de la élite, vamos a llamarle, local. Generalmente las comisiones interventoras estaban integradas por vecinos que participaban, que ya estaban participando activamente de la vida política local. Inclusive que habían perdido la última elección. Exactamente, pero que eran interventores habiendo perdido la elección. Es decir, nadie va a ocupar un cargo de interventor inmediatamente después de haber sido el presidente del consejo municipal. Ahora, si se interviene y tiene que poner un interventor, ponen a alguien... ¿Dónde lo iban a ir a buscar? Claro, exactamente, de signo político contrario. Eso fue lo que pasó habitualmente. ¿Y quiénes eran los partidos que habitualmente se repartían el poder? Ya dijimos, Unión Vecinal, Unión Popular. Y de ese tema vamos a hablar ahora en el próximo bloque, después de escuchar este clásico tema.